Amigos, en este segmento del programa de hoy tengo el gusto de dar la bienvenida a nuestro programa a la doctora Jovanska Duarte Vélez. Ella es psicóloga clínica con práctica en Rhode Island, pero además desarrolla unos proyectos de investigación muy interesantes, de los cuales, por supuesto, queremos conversar con ella hoy. Doctora Duarte, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Un gusto para nosotros. Amigos, yo debo decir, me encanta siempre decir esto. Doctora, a mí me encanta decir esto. Usted es una psicóloga clínica puertorriqueña. Está en Estados Unidos ahora, pero es puertorriqueña. Y debo decirles que ya me comentó que le encantaba participar en este tipo de actividades porque le gusta compartir lo que ha ido desarrollando y su experiencia de todos estos años con su Puerto Rico. Así que, doctora, valoramos mucho eso. Así es. Qué bueno. Bueno, debo decir que una de las áreas donde la doctora Duarte se ha desarrollado más es en el área de suicidio en población joven. Doctora, este es un tema realmente que nos preocupa siempre. Yo, antes de iniciar esta conversación en cámara, nosotros conversábamos y yo decía que cuando las personas en general hablan piensan en depresión, generalmente piensan en personas de mayor edad, pero no debemos olvidar que los jóvenes, incluso niños, se pueden deprimir y que el extremo que nosotros pensamos en consecuencias de una depresión es precisamente el suicidio. ¿Qué tan frecuente puede ser, doctora, esto en jóvenes? Y me encantaría también que comenzáramos hablando de cómo definimos nosotros el suicidio. Bueno, pues vamos a empezar definiendo lo que es comportamiento suicida, ¿verdad? Comportamiento suicida se conoce como un continuo o un espectro. Eso quiere decir que una cosa va de la mano de la otra, ¿verdad? Comienza con pensamientos de querer morir, con pensamientos luego de querer terminar con su vida, luego con intentos, lo que conocen como intentos suicida, que usualmente comienzan con actos de preparación, pudieran ser amenazas, avisos, intentos suicida y entonces suicidios completados. Y cada uno, ¿verdad? Podríamos hablar de cada uno de esos componentes por mucho tiempo, pero cada uno va tomado de la mano y si una persona piensa, por ejemplo, en el suicidio, pues aumenta el riesgo de que en algún momento pueda completar el suicidio o intentarlo. Pero tampoco quiere decir que porque una persona tenga pensamientos de querer morir o de quitarse la vida, vaya a completar o terminar suicidándose. Correcto. Es un tema muy delicado y como tú estabas explicando, la depresión es uno de los factores que podría llevar a alguna persona a pensar en querer morir. Pero no tampoco quiere decir que todas las personas que se sienten deprimidas van a pensar en morir o a intentar quitarse la vida. Es correcto. Hablaste de cuánto, ¿verdad? De la frecuencia. Tengo un numerito por aquí, ¿verdad? Que el CDC reporta cada 2 años. El CDC hace una encuesta nacional, incluyendo a Puerto Rico, que incluye a la juventud en escuela superior y en escuela intermedia. Yo tengo los datos de escuela superior, pero son datos públicos que cualquier persona puede accesar. Claro. Y sabemos por esos datos que en Puerto Rico, por lo menos, ya que estamos hablando de Puerto Rico, que un 35% de los adolescentes en escuela superior se sienten deprimidos o deprimidas y con desesperanza en las últimas 2 semanas. Esto es cuando se les pregunta directamente, ¿verdad? Si han sentido de esa manera. Y un 13%, que es como 1 de cada 10 de nuestra juventud adolescente en Puerto Rico, ha intentado quitarse la vida. Lo cual es un poco preocupante porque si nos podemos pensar en un salón de clase, claro, ¿verdad? Tenemos 30 estudiantes en un salón, pues estamos diciendo que 3, por pura proporción, 3 de ese grupo de 30 ha intentado quitarse la vida en algún momento. Doctora, perdón, pero además usted mencionó un 35%, que eso es 1 de cada 3 jóvenes se sienten deprimidos y desesperanzados. Correcto, eso es mucho, porque ya sabemos que si eso se desarrolla realmente como una depresión mayor, probablemente estos jóvenes van a sumarse a esos 3 de cada 10, perdón, 1 de cada 10. No necesariamente, ¿verdad? Pero aumenta la probabilidad, el riesgo, aumenta la probabilidad, ¿verdad? Exacto. Aumenta el riesgo. Y es un concepto
es mucho y es un concepto bien importante de entender que hay factores o características que conocemos, ¿verdad? De acuerdo a los estudios, que aumentan la probabilidad de que alguien pueda pensar en el suicidio, ¿verdad? Pero eso no significa que es causa y efecto, que porque una persona, uno de esos factores es la depresión, ¿verdad? Pero eso no significa que todas las personas que tienen depresión van a intentar quitarse la vida. Ahora, si hablamos de factores que siguen aumentando la probabilidad, si sumamos los factores de riesgo, si esos factores de riesgo se van acumulando, entonces la probabilidad puede ser mayor. Y ahí es cuando nosotros como madres, padres, vecinos, amigos, amigas, tenemos que, ¿verdad?, estar bien alertas y estar pendientes de nuestra juventud. Maestros, educadores. Digamos, por ejemplo, una persona tiene depresión, vamos a pensar una persona joven tiene depresión y en adición está experimentando problemas de sustancia. Ya tenemos ahí algo que se conoce como comorbilidad. Así que se sigue aumentando una probabilidad. En adición, vamos a poner que hay depresión, hay abuso de sustancias y también tenemos un hogar donde hay muchos conflictos, donde hay muchas peleas, donde la crítica hacia esta persona adolescente son bien altas. Entonces la probabilidad se sigue aumentando de que esta persona esté en riesgo de pensar en el suicidio o de intentar quitarse la vida, ¿verdad? Y así hay un sinnúmero de factores de riesgo, pero hay algunas cositas que nos pueden indicar específicamente si esta persona joven está pensándolo, ¿verdad? Y entonces tal vez esas son cositas que podemos prestar un poquito más de atención. Todas estas cosas nos preocupan, ¿verdad? La depresión, el abuso de sustancias son cosas que hay que atenderse lo antes posible, pero hay indicadores más inmediatos. ¿Me explico? Sí, justamente por allí pienso que quería formular mi siguiente pregunta, porque cuando usted dijo madres, padres, cuidadores, también yo diría, por supuesto, educadores, gente, porque estos jóvenes están en las escuelas. Entonces, ¿cuáles pueden ser para todo este grupo, cuidadores, madres, dentro del hogar y fuera del hogar, algunos indicadores que pudieran hacernos pensar que este joven o esta joven pudiera tener algún tipo de riesgo suicida? Sí. Conductualmente hablando, ¿no? Sí, mira, ahí lo acabas de decir, lo primero sería observar su conducta, ¿verdad? Yo creo que cualquier cambio de conducta es una señal que tenemos que estar alertas. Una señal sea de riesgo suicida o simplemente un asunto de salud mental que hay que atender lo antes posible para prevenir un futuro riesgo, ¿verdad? Como puede ser cambios de comportamiento en que una persona, el comportamiento típico, está alegre, contenta y de momento empezamos a ver un cambio donde la persona está más retraída, tal vez desaliñada, tal vez siempre viene bien vestida bien bonita y de momento empezamos a ver un cambio en ese sentido, o empieza a haber ausentismo a la escuela o bajar las notas. Todo ese tipo de cosas son indicadores de que algo está pasando, ¿verdad? Y requiere que podamos averiguar un poquito más. Hay cosas más claras, como te había dicho, como puede ser comentarios de, mi vida ya no tiene sentido, quiero acabar con todo. ¿Para qué esforzarme si yo no tengo futuro? Ese tipo de comentario es un indicador, digamos, yo diría alerta roja, porque sabemos que definitivamente algo está pasando, está expresando que hay desesperanza, que hay tristeza, que quisiera no estar más. Entonces, esas son señales que requieren, pues, mandar al adolescente a que vaya tal vez a hablar con el consejero o la consejera de la escuela, con el trabajador social o la trabajadora social, acercarnos, ¿verdad? Un maestro o maestra o nosotros como familia o como amigos, amigas, preguntar qué te pasa, te veo diferente, estoy preocupada o estoy preocupado por ti. Doctor, usted hizo un comentario que me pensé en algo, lo voy a llamar mitos, porque, por ejemplo, por allí yo creo que todavía se oye decir, quien dice que se va a matar no lo hace. O mira, él está amenazando, o ella está amenazando, que se ha hecho unas cortaditas, pero eso hay que se tomó unas pastillas, pero no. Eso hay que atenderlo, ¿no? Definitivamente hay que atenderlo y me preocupa y la forma en que yo he trabajado eso clínicamente, porque he tenido familia, ¿verdad? Madres y padres que me dicen eso.
Mi contestación es la siguiente, la voy a compartir con el público. Cuando dicen, por ejemplo, es que está llamando la atención, yo digo, pues precisamente está pidiendo ayuda. Es un grito de ayuda diciendo, tengo unas situaciones que necesito que me ayuden. Y si no me ayudan, ¿verdad? Eso va a aumentar el riesgo y va a escalar la situación y entonces podría haber un intento. Así que yo creo que es la forma en que lo miramos. Y yo creo que es positivo que los adolescentes, las personas adolescentes estén, llamando la atención, porque de alguna manera tienen que llamar la atención de los que están alrededor de ellos y ellas para que le den la atención que ameritan. No sé si me explico Absolutamente, lo que estoy diciendo, claro, ¿verdad? Precisamente, entonces eso indica, si está llamando la atención, pues que entonces hay que dársela, hay que trabajar con sus problemas, hay que escuchar las situaciones y los problemas que están enfrentando. Como dice, doctora, si llaman a la puerta, pues usted atienda. Abra la puerta, si hay un llamado de atención, atiende el llamado. ¿Qué mejor indicadores entonces, verdad? Si están diciendo a gritos, necesito ayuda. Necesito ayuda. Lo único que no es un buen indicador es que se nos ha ido el tiempo de una conversación muy interesante, doctora. Así que yo le voy a comprometer públicamente, porque yo dije al principio que usted hacía investigación, está desarrollando investigación en el área. Si yo quisiera, por favor, que tuviéramos una segunda oportunidad para poder justamente hablar y centrarnos en los estudios que usted está realizando con población hispana en Estados Unidos, relacionado precisamente al tema del suicidio en jóvenes. Doctora Jovanska Duarte Vélez, un gusto haberla tenido en el programa. Cómo no, un gusto para mí. Saludos a todos en Puerto Rico. Agradecido.